¿Y si te dijera que Argentina no ha caído una ni dos, sino 9 veces en default? Algunos dicen 10, depende de cómo cuentes las reestructuraciones y las promesas rotas. Cada episodio sigue el mismo ritual nacional: crisis, rescate, alivio momentáneo, negación y otra vez el colapso. Si la deuda fuera un deporte olímpico, Argentina tendría medalla de oro permanente. El verdadero misterio ya no es si volverá a caer, sino cuándo. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Pero esta no es solo la historia de un país. Argentina es una advertencia global, un espejo incómodo que muestra qué ocurre cuando la economía se convierte en política y la política en teatro, cuando el dinero deja de ser una medida de valor y pasa a ser una herramienta de poder. El derrumbe no es una posibilidad, es una cita pendiente. Y en Argentina, esa cita vuelve una y otra vez. Para entender por qué, hay que retroceder al principio del siglo XX, a una Argentina que no era un caso de estudio, sino un sueño. En 1913, Argentina estaba entre los 10 países más ricos del planeta. Su Producto Interno Bruto per cápita competía con Francia y Alemania. Los puertos desbordaban trigo, carne y lana para alimentar al mundo industrial. Buenos Aires era llamada el París de Sudamérica. Avenidas de mármol, teatros de ópera, tranvías eléctricos. El peso estaba respaldado por oro. Inversores británicos construían ferrocarriles que cruzaban la Pampa, y millones de europeos llegaban huyendo del hambre y la guerra, persiguiendo oportunidades. Durante un instante histórico, Argentina parecía destinada a convertirse en la gran potencia del hemisferio sur. Pero la prosperidad también puede ser una trampa. Cuando la Gran Depresión golpeó en 1929, la dependencia de las exportaciones se transformó en vulnerabilidad. La demanda mundial se desplomó, el capital extranjero huyó, el desempleo se disparó y en 1930 un golpe de Estado derrocó al gobierno. A partir de ahí, Argentina entró en otro tipo de ciclo, no de crecimiento y reformas, sino de inestabilidad e improvisación. Los golpes reemplazaron a las elecciones. Los parches sustituyeron a la visión de largo plazo. Había nacido la era del populismo económico. En la década de 1940 apareció la figura que marcaría el destino del país durante generaciones: Juan Domingo Perón. Prometió dignidad para los trabajadores, justicia social y prosperidad compartida. Y durante un tiempo cumplió. Los salarios subieron, las fábricas se multiplicaron y el país volvió a respirar. Pero detrás de esa bonanza se escondía la trampa clásica del populismo: gastar más de lo que la economía podía sostener. Nacionalizaciones, subsidios crecientes y la impresora de billetes convertida en arma política. La economía empezó a depender del carisma y no de la productividad. Cuando el dinero se acabó, llegó el endeudamiento. El modelo peronista, mezcla de nacionalismo, asistencialismo y culto a la personalidad, no fue solo una ideología, fue una adicción. Los gobiernos aprendieron a comprar paz social, endeudándose con el futuro. En los buenos tiempos imprimían dinero para celebrar. En los malos, imprimían aún más para sobrevivir. Y en cada ronda, la moneda pagaba el precio. Durante los años 50 y 60, la inflación dejó de ser una anomalía y se convirtió en costumbre. Los precios subían más rápido que los salarios. Los ciudadanos escondían dólares en cajas de zapatos y colchones, creando una economía paralela que más tarde sería conocida como el mercado del dólar blue. Cada gobierno prometía acabar con la inflación. Ninguno lo hacía. Solo cambiaban el eslogan: controles de precios, más subsidios, más deuda para tapar el agujero. En los años 70, la volatilidad política se volvió letal. Los militares reemplazaron a los civiles y los generales a los economistas. Cada régimen se endeudó con acreedores extranjeros prometiendo que el crecimiento estaba a la vuelta de la esquina. Pero la deuda no construyó fábricas, construyó ilusiones. Entre 1976 y 1983, bajo la dictadura, la deuda externa pasó de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones. La inflación devoraba los ahorros y la corrupción devoraba la confianza. Entonces llegó el ajuste de cuentas. En 1982, en plena crisis de deuda latinoamericana, Argentina cayó en default. Fue el primer gran colapso moderno. El Fondo Monetario Internacional entró en escena con préstamos y condiciones, inaugurando una relación larga, incómoda y dependiente entre Argentina y las finanzas globales. El país que había simbolizado independencia económica ahora necesitaba supervisión externa para no quebrar. A finales de los años 80, el peso ya era un chiste cruel. La hiperinflación superó el 3.000% anual. Los precios se duplicaban en semanas, los trabajadores cobraban en efectivo y corrían al supermercado antes de que el salario perdiera valor al anochecer. Familias de clase media vendían pertenencias para comprar pan.
Económicamente, el país se desintegraba. Socialmente, estaba exhausto. En 1991 llegó la apuesta radical, el plan de convertibilidad. Un peso igual a $1. Simple, seductor. Y durante un tiempo, milagroso. La inflación desapareció de un día para otro. Volvieron las inversiones. Los acreedores confiaron de nuevo. Argentina fue presentada como el alumno ejemplar del neoliberalismo. Centros comerciales, coches importados, consumo a crédito. El peso parecía fuerte porque fingía ser dólar. Pero un tipo de cambio fijo es una trampa disfrazada de estabilidad. Las importaciones se dispararon, las exportaciones se estancaron y el déficit comercial creció. El gobierno no podía imprimir dólares, así que los pidió prestados. La prosperidad era una ilusión sostenida por crédito externo. Cuando el contexto global cambió, el sistema se resquebrajó. En 2001, se rompió del todo. Argentina declaró default por $132.000 millones, el mayor de la historia hasta ese momento. Los bancos congelaron depósitos. Millones perdieron sus ahorros en el corralito argentino. Las calles se llenaron de protestas. En pocas semanas, 5 presidentes pasaron por la Casa Rosada. La pobreza se duplicó. La clase media colapsó. Fue el instante en que el sueño de un siglo se extinguió. Pero ni siquiera eso fue el final. Solo otro reinicio. A partir de 2003, un boom de materias primas trajo alivio temporal. Otra vez el optimismo. Otra vez las promesas de que ahora sí sería distinto. Se nacionalizaron pensiones, se maquillaron estadísticas de inflación, se volvió a pedir prestado. Y en 2014, otro default. Otro acuerdo. Otra ronda de negación. Para 2020, tras 2 décadas de parches, Argentina negociaba de nuevo decenas de miles de millones en deuda. Hoy, en Argentina, el dinero tiene 2 significados. Está el peso oficial, el que defiende el gobierno, el que se imprime por millones y vale lo que el Estado dice que vale. Y está el dólar blue, el que la gente usa de verdad, el precio real de la confianza. En cualquier café de Buenos Aires, las pizarras muestran 2 números, uno en pesos y otro convertido mentalmente a dólares. Todos fingen que el sistema funciona. Nadie lo cree. La inflación ya no es una sorpresa, es el clima. En 2024 superó el 140% anual. Los precios cambian cada semana. Los alquileres se ajustan al dólar. La gente compra en volumen porque sabe que mañana será más caro. Los salarios se devalúan antes de llegar a la cuenta bancaria. Los ahorros pueden desaparecer entre 2 quincenas. Y aún así, la vida sigue. Bodas, cumpleaños, fútbol. El argentino no pide estabilidad, pide previsibilidad dentro del caos. Es una economía que no confía en sí misma. Los bancos se evitan, los dólares se acumulan. Inmuebles, coches y hasta ganado se usan como cuentas de ahorro. El sistema financiero existe en teoría. La economía real funciona en modo supervivencia. Las cuevas, casas de cambio informales escondidas detrás de comercios, son conocimiento público, incluso para la policía. No es corrupción, es adaptación. Y en medio de este agotamiento se abre un nuevo capítulo. En octubre de 2025, Estados Unidos anunció un rescate de entre 20 y 40 mil millones de dólares para Argentina. Parte como línea de liquidez del Tesoro, parte como financiación privada. El objetivo declarado: estabilizar la moneda y apoyar las reformas de mercado del presidente Javier Milei. El objetivo real: mantener a Argentina dentro de la órbita estadounidense y lejos de Pekín. Sobre el papel, es un salvavidas. En la práctica, es déjà vu. Washington hace lo mismo que el Fondo Monetario Internacional durante décadas: prestar dinero a un país cuyo problema no es la liquidez, sino la credibilidad. Se vende como estabilidad occidental. La historia dice que solo aplaza lo inevitable. Reconstruir, sin cambiar la cultura financiera, es preparar el próximo incendio. El rescate también es explosivo políticamente. Agricultores estadounidenses protestan. ¿Por qué financiar a un competidor en soja y carne? Economistas hablan de riesgo moral, pero la geopolítica no sigue manuales. Estados Unidos no solo comercia bienes, comercia lealtad. En una región donde China compra influencia con puertos e infraestructuras, 40.000 millones son una declaración de poder. Para Argentina, es otra ronda del mismo juego. Promesas de reformas, un respiro para el peso, titulares optimistas. Pero en la calle nada cambia. El dólar blue sube, los supermercados remarcan. Los jóvenes emigran a España, Italia o Estados Unidos. La fuga de cerebros continúa. Los más talentosos se van. Los más resistentes se adaptan. El ciclo sobrevive. Esta es la tragedia silenciosa de Argentina. Una sociedad más sofisticada que su sistema, atrapada en una economía que castiga la responsabilidad y premia la improvisación. Cada ciudadano se convierte en su propio banco central. Calcula tipos de cambio, ajusta precios, protege ahorros. No es picaresca. Es supervivencia financiera. Y el mundo debería mirar con atención.
Porque Argentina no es una anomalía sudamericana. Es el reflejo de una tendencia global. Países que imprimen para seguir siendo populares, se endeudan para flotar y gastan para mantenerse en el poder. Cuando la deuda se vuelve identidad, el declive se vuelve destino. La diferencia es solo de calendario. La lección profunda es que la inflación nunca es solo un número. Es una señal de desconfianza. Cuando una sociedad deja de creer en su propio dinero, empieza a vivir al día. La clase media desaparece. Los jóvenes no planifican, reaccionan. Los mayores no ahorran, resisten. La inflación reprograma el comportamiento antes de destruir la economía. Mata la paciencia. Mata el largo plazo. Mata la idea de que esfuerzo y recompensa están conectados. Y aún así, Argentina resiste. Porque la gente se adapta más rápido que los sistemas. Porque incluso cuando el dinero falla, la comunidad aguanta. El humor y la resiliencia se vuelven la última moneda. Hay belleza en eso, sí, pero también una advertencia. No se puede construir prosperidad sobre la supervivencia. Tarde o temprano se acaban los trucos. Argentina no está maldita. Es el resultado de una política que aprendió a vivir del problema en lugar de resolverlo. Cuando la deuda se convierte en política pública, cuando la inflación se vuelve hábito, cuando la esperanza se usa como colateral, la tragedia no es el default recurrente, es el default permanente sobre su propio potencial. El rescate de 2025 no cambiará eso. Puede aplazar el golpe, pero no arregla una cultura financiera rota. El problema no es la deuda externa, es la negación interna. Y por eso Argentina inquieta tanto, porque no es un fracaso exótico, es un adelanto. Todo país que gasta más de lo que produce, imprime más de lo que gana y promete más de lo que puede cumplir acaba aquí. Argentina solo llegó antes. La historia no se repite, pero cobra intereses. Y Argentina, una vez más, está pagando la factura. Si esto cambió tu forma de ver el dinero, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.